Este programa es una presentación de Fundación Corazón, Pulmón y Vasos. Dr. Rafael García, cirugía plástica y reconstructiva. Verte bien es sentirte bien. Hotel Manantial Valencia, tu manantial de experiencias, hospedaje, eventos, salones, gastronomía, pool dates, spa, pádel y pickleball. Clínica Dr. Amaury Rangel. Nuestra prioridad es salud y bienestar. El material publicado en este espacio está basado en opiniones y datos suministrados por el entrevistado, quien da fe de su veracidad y es su punto de vista. Todo nuestro contenido es publicado bajo la aceptación y responsabilidad de cada uno de nuestros entrevistados. José Hernández, nuestro santo. El médico de los pobres. Mi ángel de la guarda, mi protector. Un ejemplo para los médicos. Una bendición para bendecir esta vida. A mí me representó en el quirófano cuando me estaban operando. Él es un santo y puede curarlo todo. El doctor José Gregorio Hernández fue alguien bondadoso y alguien caritativo. La medicina experimental venezolana comenzó sus pinitos precisamente con él. Que aquel hombre había sido un paradigma para el venezolano, como científico y como hombre de bien. 26 de octubre, fecha muy importante. Bienvenidos al canal de Colegio de Médicos TV. Vamos a hablar del natalicio del doctor José Gregorio Hernández y por supuesto tenemos a un estudioso de este tema, el doctor Pedro Escalona Méndez, quien es médico internista, infectólogo, pero también se ha dedicado a estudiar la vida y obra del doctor José Gregorio Hernández. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, vamos a comenzar a hablar del doctor José Gregorio Hernández desde su infancia, porque usted maneja muy bien ese tema, hasta todo ese trabajo que hizo como médico, científico, profesor. Comencemos por la infancia, doctor. En primer lugar, agradecido por la invitación que me hace el Colegio de Médicos del Estado Carabobo en relación a la conmemoración de los 160 años del nacimiento de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández ha sido motivo de muchas conversaciones, de muchos temas, y estamos tratando de hacerlo conocer como médico en ejercicio. ¿Qué hizo él como médico para el país? Buenísimo. Efectivamente, él nace, como todos sabemos, pues en Isnotú. Su padre Benigno, su madre Josefa Antonia. Él es el segundo hijo de un grupo de 7 hijos que tuvo esa familia. Pero con el tiempo pasó a ser el hijo mayor, porque la hermana mayor falleció a los meses de nacida, de nombre María Isolina. Entonces José Gregorio pasó a ser el hermano mayor. Y él fue huérfano a la edad de 8 años, que posparto fallece su madre Josefa Antonia, probablemente con una complicación del parto de su último hijo. Durante estos 8 años, él fue un muchacho normal, como todos los de esa población. Pero su madre, hasta los 8 años que se dedicó a él, y su tía, María Luisa Hernández, se encargaban de hacerlo estudiar, de cumplir las obligaciones, del horario de comida, del respeto, de la obediencia. Y él, bueno, también tenía sus amigos y salía a la calle a jugar con todos sus amigos, pero siempre fue un muchacho muy disciplinado y respetuoso. También tuvo niñera, que había una señora de apellido Viloria, que fue la niñera de José Gregorio, y ella también se encargaba en esos años de vestirlo, bañarlo, acomodarlo en esa época. El papá de José Gregorio fue un empresario
con mucho progreso. José Gregorio estuvo 8 años sin educación, pero tenía la educación familiar, que en esa época era muy importante. Tenía la educación del aseo personal, de disciplina, de la obediencia, el respeto. Aprendió a leer, aprendió a escribir y aprendió a rezar, que era de carácter obligatorio en esa casa. De manera que él tenía todo su núcleo familiar a expensas de él. Cuando tenía 8 años, José Gregorio se presenta allí en el pueblo de Ignotú un señor marinero, maravino, jubilado, de nombre Pedro Celestino Sánchez. Y él se encarga de como formar la escuela en ese pueblo. Y allí van los jóvenes, los muchachos a estudiar. Allí estuvo José Gregorio desde los 8 años hasta los 13 años. Cuando él termina su primaria, habla el profesor Pedro Celestino Sánchez, habla con el padre y le dice: mire, don Benigno, envíe a este joven a Caracas, porque la inteligencia de él es muy interesante. Del grupo que he manejado, es uno de los muchachos más destacados, más ordenados, y no vale la pena que lo deje aquí en el pueblo haciendo mandados, trabajando con usted, etc. Bueno, estamos hablando de finales del siglo XIX. Enviar un joven de 13 años sin familia a Caracas, ya nada más pensar en el viaje era algo importante. Y él habló con su papá y le dijo: no, yo estoy dispuesto a irme a Caracas a estudiar. Y de Ignotú tenían que ir a Maracaibo, en ese tipo de carretera, o camino, desde Maracaibo pasaban a Curazao en un barco, en un vapor. De Curazao pasaban a La Guaira, y después de La Guaira a Caracas. Todo un viaje. Y entonces él llega con la ayuda de 2 amigos del papá, que eran diputados y generales. Y lo aplican y lo inscriben en un instituto que se llama Colegio Villegas. Villegas porque el dueño del colegio tenía como nombre Guillermo Tell Villegas. Por cierto, Guillermo Tell Villegas nació en Valencia, murió en Valencia y fue encargado de la presidencia de la República en 3 oportunidades. Y era el mejor colegio para la época allí. Y él llegó en carácter de internado en la residencia de la familia Villegas. Bueno, empieza su primer año, empieza a estudiar, empieza a progresar. A los 13 años, 14, termina a los 18 años allí su estudio, como llamábamos antes, de secundaria. Y él en esa juventud de adolescente, bueno, hizo lo que hacían los adolescentes, con la excepción de que él siempre estaba pendiente de la señora allí de la casa, ayudaba a sus compañeros a estudiar, ganó primeros premios en las materias de primer año, segundo año, tercer año. Estudió idioma, estudió inglés, estudió francés. Incluso antes de graduarse del bachillerato, él era instructor de aritmética en el liceo, algo que nunca se había visto. Y aprendió a tocar piano, aprendió a tocar violín e intentó unas lecciones de canto. Era fijo en las retretas de los domingos, porque le encantaba y le apasionaba la música. Y estudió idiomas allí mientras estudiaba el bachillerato. Como todo joven, pues a alguna joven también le agradaba. Y una curiosidad de que era una joven de la misma edad de él, 16, 17 años, de apellido Gutiérrez Apurua, la cual no le hizo mucho caso, porque la vida, bueno, ya sabemos que no le hizo caso. Y él siempre le llamaba mi punto débil. Y la vida da vueltas, ¿no? Y esa joven se casó con un señor de apellido Álamo. Y su hijo estudió medicina. Y José Gregorio fue profesor desde el segundo año de medicina. Imagínate. Bueno, todas esas cosas pasaban en la juventud. Ellos presentaban un examen en la Universidad Central de Venezuela para graduarse de bachiller. Y él recibió su título de bachiller en filosofía. Luego aplica y queda en la Universidad Central de Venezuela para estudiar medicina.
Ya sabemos entonces parte de la infancia y la adolescencia de José Gregorio Hernández. Vamos a ver cómo transcurre su vida en la universidad, doctor. Sí, inscribe y se tuvo que mudar del internado para otra pensión. Se inscribe y empieza a estudiar medicina. Antes de estudiar medicina, siempre antes de él de salir de Inotú, había un dilema con su padre. José Gregorio quería estudiar era Derecho, ser abogado para luchar contra la injusticia que él veía en algunas cosas de su población. Y el padre le insistía que fuera médico, que como médico iba a ayudar más a todos estos pacientes y a todos los enfermos. Wow. Bueno, al final él se convence e ingresa a la Universidad Central de Venezuela, siendo un estudiante también extraordinario, porque llega a primer año y obtienen 2 materias, diploma y medalla, anatomía humana, después en fisiología, después hace diplomas en cirugía, en unas materias opcionales él escogió alemán y francés para estudiar, y todos los amigos también le preguntaban ayudas y asesorías médicas, estudiante de medicina. Se ganó el cariño de los profesores y el respeto de sus compañeros. Pasó a ser prácticamente el alumno más brillante de esa cohorte que ingresó a la Universidad Central de Venezuela. El único inconveniente que tuvo como estudiante fue en tercer año de medicina, que adquiere fiebre tifoidea. Y estuvo bastante delicado y tuvo 3 meses entre tratamiento y reposo alejado de la universidad. 3 profesores lo vieron, lo examinaron, pero el grupo lo encabezaba el doctor José Manuel de los Ríos, que es JM de los Ríos, el nombre del Hospital de Niños de Caracas, que también vamos a recordar. JM de los Ríos es un valenciano, nació aquí en el centro de Valencia. José Gregorio se recuperó de su fiebre tifoidea y siguió avanzando en los estudios. Él adquirió con una gran amistad Santo Aníbal Dominici, que fue su gran amigo, era el hijo del rector. De nombre, el rector se llamaba Aníbal Dominici, un abogado, rector de la Universidad Central de Venezuela. Y los fines de semana, generalmente los domingos, se reunían en la casa del rector con su amigo y tocaban piano allí y tocaban violín y cantaban. Él almorzaba allí con esa familia y después regresaba, pasaba primero por la retreta y después llegaba a su habitación. Y él era muy respetado allí. Cuando él pasa a ser prácticamente el alumno más brillante de ese grupo y le toca presentar sus exámenes finales. Primero, para graduarse de bachiller en ciencias médicas, presentó su trabajo sobre Virchow y la teoría de Laennec. A los 10 días él aplica para graduarse de doctor en ciencias médicas. Para graduarse de doctor en ciencias médicas había un examen final con un jurado de 3 o 4 especialistas y el alumno tenía que tomar un día anterior unos papelitos, un sorteo para llevarse los temas que iba a preparar. A él le tocaron 3 temas. 1, diferencia entre la locura simulada y la real. 2, utilidad del lavado gástrico. Y 3, conductas terapéuticas de la litiasis vesical. Generalmente esos son exámenes públicos, eran exámenes públicos. Y el auditorio o el salón se llenó de todos sus compañeros, de los profesores que querían escuchar ese examen, porque estaba presentando examen el alumno número 1 de ese grupo. Y eso fue excelente, tan extraordinario que no hubo preguntas, porque fue un monólogo. Todo lo decía y todo lo dijo tan perfecto. Tradicionalmente, allí en ese momento, al terminar el examen, el jurado pedía que se desocupara el salón y salieran mientras ellos deliberaban las notas del alumno que estaba presentando. En este caso sucedió un fenómeno muy raro. Primero, el rector de la Universidad Central de Venezuela estuvo allí en el examen, el doctor Aníbal Dominici. Y estuvo el secretario, que era médico,
y era miembro del jurado. Cuando terminó el examen, los tres jurados se vieron y no hubo palabras, sino que el secretario dijo, aprobado por unanimidad, brillante. Y se vino ese salón en aplauso. Cuando terminaron los aplausos y todo, el rector habló con él y le dijo unas palabras, le dijo, doctor José Gregorio Hernández, Venezuela espera mucho de usted. Wow. Era tanta la amistad que tenían estos dos jóvenes que esa noche en la casa del rector le hicieron un brindis a José Gregorio, porque José Gregorio estaba sin familia, estaba triste porque estaba solo y se había graduado en esa soledad familiar, pero siempre tenía muchas amistades y ahí le hicieron un brindis que en algunos libros dice que duró hasta la madrugada, pero bueno, allí él celebró su graduación. ¿Qué sucedió después? Algunos profesores le ofrecieron que se quedara en Caracas en algunos consultorios ejerciendo su medicina, pero él tenía su compromiso con su padre, con el pueblo que lo vio nacer y decidió ir a hacer medicina rural. Allí en la medicina rural estuvo 9 meses. Como todos los médicos rurales que hemos hecho medicina rural, teníamos éxitos y frustraciones. Él tenía éxitos y muchas frustraciones porque él escribía, tenía una comunicación epistolar con este amigo Dominici, que eso es lo que ha alimentado los libros y las teorías allí escritas, donde él se quejaba de que la gente era muy ignorante, que él tenía que luchar contra las creencias, que había pocos medicamentos, que hasta el farmacéutico a veces le ponía resistencia y él tenía que ir a discutir un poco con él. Y él decide avanzar hacia los Andes. Estuvo en Boconó, se perdió 2 meses de Inotú, estuvo en Boconó, fue a Mérida, San Cristóbal, tratando de ubicarse en una población que tuviera más estabilidad. Sin embargo, ahí él se desencanta porque de los colegas recibió un poco de egoísmo profesional y no lo dejaron allí trabajar. Cuando él regresó a su pueblo con su papá allí a Inotú, tenía una mala noticia. Un amigo le dijo al padre, mire, cuando regrese José Gregorio, dígale que tiene una acusación de godo en las autoridades civiles. Recuerden que los godos en esa época eran los que se oponían a los progresos y estas cosas. Y a él le quedan 2 caminos. O se va de la población o va preso. Wow. Ante esta disyuntiva, José Gregorio sigue escribiendo y le plantea a su amigo Dominici que hable con su papá y que le consigue un puesto en Oriente, que él tiene ese inconveniente que se va a ir. En eso habían unos planes diferentes en Caracas. Era presidente el señor Rojas Paul. Rojas Paul había creado el Hospital Vargas, quería fundar las cátedras de microbiología, de fisiología experimental, de histología en la Universidad Central. Y uno de los médicos de Rojas Paul era el profesor Calixto González. Y Calixto González le escribió a José Gregorio al pueblo y le dijo, trasládate a Caracas que te vamos a ayudar. Y al regresar él a Caracas, haciendo el mismo viaje que habían hecho para llegar, se consigue de que él aplicó y se ganó la beca para ir a París a estudiar y hacer su especialidad allí. Interesante toda esta información que maneja el doctor, pero ahora nos va a contar qué hizo José Gregorio en París y después cuando regresó, por supuesto, todos sus aportes a la medicina. José Gregorio se va París era el sueño de todos los médicos que deseaban hacer especialidad en esa época, así como hubo un momento en que Estados Unidos a todos nos llamaba la atención. Ese era el sueño, ahí estuvo Luis Racetti, y estuvieron los grandes médicos, igual que los pintores cuando iban a hacer sus cursos allá. José Gregorio estuvo en París. Él fue con una beca de 600 bolívares mensuales y más los gastos de instalación. O sea, había buen respaldo del ministerio en esa oportunidad. Él fue y se estuvo con el doctor Richer, que fue a los años, en 1913, fue premio Nobel de Medicina en su parte de fisiología, hizo embriología en París
hizo histología en París, hizo bacteriología en París. Después que terminó allí esos cursos, él va a Berlín y en Berlín hace los estudios de histopatología, o lo que llamamos ahora de anatomía patológica. Allí estuvo también y después pasó a España. Pasó a España a trabajar con otro premio Nobel de Medicina, que fue Ramón y Cajal, en Madrid, a hacer las partes clínicas. Y allí estuvo él también, en París se reunieron varios médicos, amigos de él, y también hacían pues lo que hacen los médicos becarios, y conversaban, y hablaban, y salían, y almorzaban, etc. Él fue un individuo muy bien preparado. Recuerden que él era políglota. Él hablaba inglés, hablaba alemán, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba portugués, entendía algo de latín, tenía una facilidad para el lenguaje. Cuando él termina, en sus 2 años que estuvo por allá, le toca regresar al país. Cuando él regresa, ya estaba otro presidente, que era Raimundo Andueza Palacio, que le ofrece que, como van a instalar todos los laboratorios, le dicen a José Gregorio que por favor compre todos los aparatos que usted requiere, que el gobierno de Venezuela se los va a cancelar, para que se traiga todo ese laboratorio para acá, y así lo hizo José Gregorio. No solo eso, sino que sobró algo de dinero y él lo regresa al Estado. Regresa, bueno, fundan todas esas cátedras en la Universidad Central de Venezuela, las cuales dirige José Gregorio, se dedica a la docencia durante más de 25 o 30 años. José Gregorio fue un profesor exigente, no era un profesor muy de tan buen humor, sino él era exigente, responsabilidad, y aspiraba siempre a la perfección. Comienza a hacer sus estudios de investigación en el hospital, trabaja en el Hospital Vargas también, y allí desarrolla material científico publicado en revistas científicas como era la Gaceta Médica de Caracas. Los médicos tuvimos allí la oportunidad de leer sus trabajos de investigación. Primero, él detectó los niveles de glóbulos rojos que había en las personas que vivíamos aquí en el área tropical, diferente a los que vivían en otras zonas. En segundo lugar, habló de la fiebre amarilla y de la nefritis que originaba la fiebre amarilla. Después habló de los infartos y las complicaciones cardiovasculares en el paludismo. Hizo una monografía sobre la histopatología de la neumonía, donde él decía que la persona moría más del corazón que de neumonía. Eso es algo que todavía está vigente. Y hizo un tratamiento nuevo. Antes de morir estaba implantando un trabajo sobre tratamiento nuevo en la tuberculosis. Y fue el primer médico que habló de bilharzia en Caracas. La actividad que tuvo José Gregorio en la gripe española, junto con el doctor Racetti, vale la pena resaltarla ahora que estamos pasando esta pandemia. Ellos iban de casa en casa y allí habían, cuando se ponía una bandera blanca, era que habían fallecidos allí. Y bueno, y él nunca hizo política, siempre fue un científico. Tanto es así que en una de esas oportunidades de la gripe española, un periodista se acercó y le dijo: ¿qué le parece tanto muerto por la gripe? Y José Gregorio le dijo: bueno, estoy viendo tantos muertos con la gripe como de hambre. De manera de que el pueblo también está sufriendo de hambre. Claro, eso no gustaba mucho a nivel de los gobernantes. Y él fue a Estados Unidos a llevar al primer Congreso Panamericano en Washington y presentó el trabajo de los glóbulos rojos, y allí le otorgaron una placa y un premio por haber inaugurado la primera cátedra de bacteriología en América. Le reconocieron eso. Él también hizo los libros de embriología, libros de bacteriología, y hizo su libro de filosofía. También le dio chance para pintar. Él pintó 2 cuadros, uno que se llama Corazón de Jesús y otro que se llama Corazón de María. Esa se la regaló a sus hermanos. Él escribió sobre el arte, él escribió monografías sobre un doctor que se llamaba Nicanor García, que fue su docente. Escribió Visión de Arte,
escribió sobre la enfermedad de Santa Teresita de Jesús para demostrar que no era histerismo lo que ella tenía, sino eran delirios por una enfermedad reumática. Escribió Visión de Arte, también sobre unas visiones que él tenía sobre Dios y la parte milagrosa. Hizo medicina privada. José Gregorio hizo medicina privada. No solo, además, fíjense, él tenía sus honorarios. José Gregorio no trabajaba gratis, él trabajaba como todos los médicos de esa época y los honorarios eran aproximadamente bolívares 5 por paciente que veía. ¿Cuál era la diferencia en él? Bueno, recuerden que había una diferencia de que él cobraba y los pacientes le colocaban el dinero en otra parte. Y allí el que no podía pagar, no pagaba. Pero también había el que no podía pagar y necesitaba la medicina. José Gregorio le permitía que tomara el dinero de donde él tenía el dinero acumulado de su consulta. El paciente iba y se llevaba también su dinero. Y José Gregorio tenía unas claves para una farmacia que atendía a un familiar y él le daba la receta al paciente. El paciente iba a la farmacia, le daban las medicinas y no se las cobraba. Y periódicamente José Gregorio iba y pagaba todas las medicinas en esa farmacia. O sea que él siempre fue un benefactor y a pesar de cobrar tenía sus honorarios médicos y iba a hacer domicilio. Nosotros vemos a veces una imagen de José Gregorio o vestido de blanco o vestido de negro con un estetoscopio y un maletín. José Gregorio nunca usó maletín, ni tampoco usó estetoscopio. Él le ponía un pañito en la espalda a los pacientes o en el corazón y ponía su oído y ahí examinaba al paciente. De manera que esas imágenes no eran su realidad. Eso es como más o menos como para identificarlo, tal vez como médicos. Sí, lo identifican como médico, es correcto. Pero para que sepamos pues cómo eran esas cosas en ese momento. Todos los días, en la mañana, José Gregorio iba a misa. Rosario en mano, caminaba a ver sus pacientes, comulgaba y empezaba su día a ver primero en domicilio los pacientes más delicados, después a dar clases, después el hospital y después su consulta particular. Allí en la consulta particular, bueno, era uno de probablemente era el médico en esa época que tenía más pacientes. Y cuando se complicaba algún paciente en alguna casa o en algún hospital o en algo, los médicos se reunían y le decían, vamos a llamar a Hernandito a ver qué opina él de este paciente. Hernandito venía, que era José Gregorio Hernández, se sentaba con ellos, hablaban, discutían el caso clínico y buscaban la opinión de él porque era muy valiosa. Porque yo digo que José Gregorio, nosotros tuvimos la medicina de Campín y Ballester, que es la primer inicio, después vino la reforma de José María Vargas, y José Gregorio hizo la transformación científica de la medicina. Después que uno lee todo esto, uno dice, en verdad, hizo la relación clínico-patológica que nosotros teníamos, hizo la relación con bacteriología que no la había. De manera que eso fue tanto que siempre dice que no fue el que trajo el microscopio. Si en verdad no fue el primero que trajo el microscopio, fue el primero que enseñó a utilizarlo. Y algo tan común, José Gregorio nos enseñó a tomar la tensión, porque antes se tomaba la tensión sistólica, y él se trajo unos aparatos de Francia donde se tomaban la sistólica y la diastólica. Todo eso se lo debemos nosotros a José Gregorio Hernández y su trabajo intenso. José Gregorio Hernández medía 1,60 de altura, nariz perfilada, ojos negros, se pintaba el cabello y los bigotes con una sustancia derivada del quino. Era coquito. Y usaba ropa no tan monótona como el negro y el blanco. Él tenía su chaleco y cuando llegaba de Nueva York o estaba en Nueva York usaba unos pantalones con ruedos que no se usaban y eran modernos, zapatos de 2 colores, medias de colores
y algunos amigos le echaban broma. Él en verdad, lo último que hizo así regular antes de morir, un tiempito antes, fue fumar, porque él no ingería licor. Su bebida favorita era el carato de guanábana, que le hacía su hermana allí. Todos los domingos se lo llevaban a la casa. De resto, él era una persona normal. El doctor José Gregorio Hernández, además de todo esto que hablamos de su carrera profesional médica, intentó hacer también su carrera eclesiástica. Y en eso hubo 3 intentos. El primero fue cuando fue a Roma, la Farneta, que estuvo 9 meses allí, y allí lo denominaron Fray Marcelo. Pero a los 9 meses el trabajo era muy agotador, muy extenso, con una intensidad que él no podía superar, y le recomendaron que regresara a Caracas. Él regresa a Caracas y se aloja en el Seminario Metropolitano de Caracas para hacer su carrera eclesiástica allí. Pero la gente se averiguó y supo que estaba allí y lo iban a buscar para tratamientos y para consultas. Los estudiantes fueron manifestándole el deseo que él fuera a dar clase de nuevo. Y en ese interín, sus asesores espirituales le recomendaron que se reincorporara porque Venezuela lo necesitaba. Y él decide nuevamente reintegrarse a la docencia, reintegrarse a su actividad profesional, y sorpresivamente va al 3er intento y se fue al Colegio Pío Latinoamericano de Roma. Estas cosas, cuando él se iba, generalmente eran con mucha reserva. Muy poca gente sabía lo que él pensaba irse, incluyendo sus familiares. Estuvo allí 6 meses. Allí se enfermó. Le hicieron un diagnóstico médico de pleuresía. Ya suponemos lo que era la pleuresía en esa época. Y le dijeron que fuera a París a recibir tratamiento con sus amigos médicos allí, profesores. Y fue a París y le comenzaron su tratamiento médico. Pero en París le dijeron, mire, regrese al trópico porque aquí el invierno va a ser muy fuerte. Y bueno, también había una amenaza de los alemanes invadir a Francia. Y él regresó, se hizo su tratamiento y lo superó. De manera que esos 3 intentos fueron de su intento de hacer vida eclesiástica. De toda esa cantidad de hermanos que él tuvo, 3 hermanos, hubo una monja que adoptó el nombre Sor María Magdalena, y hubo un médico también de nombre José Benigno Hernández Escalona, porque la segunda boda que tuvo el papá fue con una señora de apellido Escalona, y allí tuvo 7 hijos más. Así pues concluye su parte de actividad tanto profesional como eclesiástica. Viene la parte triste, la muerte del doctor José Gregorio Hernández. Todos sabemos cómo ocurrió, pero el doctor Escalona nos va a dar un detalle importante. Bueno, efectivamente, todos sabemos cómo ocurrió, pero ese día, 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, hubo 2 momentos de alegría en la vida del doctor José Gregorio Hernández antes de fallecer. La primera fue que el 28 de junio se firmó el Tratado de Versalles para la paz y el final de la Primera Guerra Mundial. Y eso a él lo tenía muy preocupado y estaba muy contento porque se había firmado ese tratado. Y en segundo lugar, esa fecha él cumplía 31 años de graduado. De manera que él andaba algo entusiasmado, espiritualmente emocionado por esos 2 momentos que lamentablemente lo que sucedió. Lo que sucedió, todos sabemos lo que sucedió con el señor Bustamante, pero es bueno recordar que en el juicio que se trató de hacer a este señor Bustamante, la familia José Gregorio Hernández introdujo comunicación donde ellos no acusaban a nadie de la muerte de su familiar. De manera que allí ellos estuvieron muy claros para no acusar a nadie de eso.
Y bueno, esa forma es la forma espiritual que probablemente el hermano les originó. Muchas gracias a todos por haberme permitido hablar sobre la parte profesional del doctor José Gregorio Hernández y recordar que José Gregorio Hernández fue un profesional exitoso. Hizo lo que todos los médicos deseamos hacer, que es investigar y publicar cosas científicas para la mejoría de nuestra salud. Luchó bastante por el pueblo de Venezuela. Y una frase creo que lo condensa todo. José Gregorio Hernández fue el médico de todos los santos. Y José Gregorio es el santo de nosotros todos los médicos. Muchas gracias a usted, doctor, por este gran aporte, por estar aquí con nosotros, por darnos este recuento histórico de José Gregorio Hernández. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden, Colegio de Médicos TV, el canal del Colegio de Médicos del Estado Carabobo, donde tenemos interesantes entrevistas con los expertos en cada uno de los temas. Así que síganos, les agradecemos hoy al Hotel Manantial por este espacio y por supuesto a todos nuestros aliados, otro trabajo de Producciones Saturno. Este programa llegó a ustedes a nombre de Fundación Corazón, Pulmón y Vasos. Dr. Rafael García, cirugía plástica y reconstructiva. Verte bien es sentirte bien. Hotel Manantial Valencia, tu manantial de experiencias, hospedaje, eventos, salones, gastronomía, pool days, spa, paddle y pickleball. Clínica Dr. Amaury Rangel. Nuestra prioridad es salud y bienestar.